Hoy, en Misterios a Medianoche, el incidente del paso Dyatlov. El viento ululaba entre los árboles cubiertos de nieve, como si las montañas de los Urales intentaran advertirles que no debían estar allí. Las tiendas de campaña estaban montadas con esmero, alineadas contra el gélido invierno ruso. Era la noche del 1 de febrero de 1959, y aunque el grupo de excursionistas había tenido dificultades durante el día, habían encontrado un lugar que consideraron seguro para pasar la noche. Pero las montañas tenían otros planes. Igor Dyatlov, el líder del grupo, revisó la tienda principal con una linterna. «Todo está en orden», dijo con un leve suspiro de alivio, mientras los demás acomodaban sus sacos de dormir. Zinaida estaba escribiendo en su diario, documentando las dificultades y pequeñas victorias del día, mientras Rustem ajustaba su equipo para el frío intenso. Era una escena tranquila, casi rutinaria, pero en el ambiente flotaba una sensación extraña, un presagio silencioso que ninguno de ellos mencionó. Un grito lejano rompía la calma. No era humano ni animal, era un sonido gutural, profundo, que parecía surgir de las entrañas de la tierra misma. Los 9 se miraron entre sí, congelados por un instante. «¿Probablemente el viento?», dijo Nikolai, intentando ocultar su nerviosismo, pero sabían que no era así. Minutos después, un leve temblor sacudió el suelo bajo ellos. Las linternas se encendieron de inmediato, iluminando las caras pálidas y tensas de los miembros del grupo. Ludmila susurró: «Esto no es normal». Igor intentó mantener la calma, aunque podía sentir el frío invadiendo su pecho, algo que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. De repente, un sonido ensordecedor, como un trueno, resonó por todo el valle. La tienda principal comenzó a temblar violentamente, como si algo la estuviera golpeando desde afuera. El pánico se apoderó de ellos. Yuri Krivonichenko gritó: «¡Salgan rápido!». En la confusión, alguien cortó la tela de la tienda desde adentro. Era su única salida. El grupo huyó descalzo y mal abrigado, tambaleándose entre la nieve y el viento. Detrás de ellos algo se movía en las sombras, algo que no podía ser explicado. Una presencia oscura, silenciosa pero imponente, los seguía. Zinaida tropezó y cayó al suelo. Cuando Rustem fue a ayudarla, ambos miraron hacia el campamento y vieron una figura alta y oscura, apenas visible entre la tormenta. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. Corrieron hacia el límite del bosque, donde intentaron encontrar refugio. Algunos comenzaron a construir una improvisada fogata, mientras otros buscaban ramas para protegerse del viento. Pero el ambiente se tornaba más extraño. Kolia sentía que su piel ardía, como si algo invisible lo estuviera quemando. Ludmila se agarraba la cabeza, quejándose de un zumbido ensordecedor que los demás también comenzaron a escuchar. De pronto, un destello de luz iluminó el cielo. No era un rayo ni una bengala, era un resplandor anaranjado que parecía venir de la misma montaña. El sonido gutural regresó, esta vez más fuerte, más cercano. Nikolai cayó de rodillas, sus ojos llenos de terror, mientras murmuraba: «No somos bienvenidos aquí». Una a una, las fuerzas del grupo comenzaron a desmoronarse. Algunos intentaron huir nuevamente, perdiéndose en la espesura del bosque. Otros se quedaron, paralizados por el terror o incapaces de moverse. La noche consumió al grupo poco a poco, dejándolos solos frente a algo que no podían comprender. Cuando el amanecer llegó, las montañas estaban en silencio. El equipo de rescate, que llegarían semanas después,
encontrarían un escenario que desafiaría toda explicación. Cuerpos congelados, heridas imposibles, radiación inexplicable y entre todo aquello, un misterio que las montañas de los Urales aún guardan con celosía. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche? Quizá nunca lo sepamos, pero algo es seguro: algunas historias no tienen respuestas, solo sombras que se mueven entre la nieve. El misterio de las montañas, el incidente del paso Diatlov. Imagina el helado silencio de los montes Urales, en la inhóspita Rusia de 1959, una región remota, cubierta por una vasta extensión de nieve y hielo, donde la temperatura puede caer tan bajo que incluso el aire parece inmóvil. En este rincón desolado del mundo, 9 jóvenes excursionistas llenos de sueños y energía se embarcaron en lo que parecía ser una emocionante aventura. Estos eran estudiantes y graduados de una universidad técnica, experimentados montañistas en busca de un desafío. El grupo liderado por Igor Diatlov pretendía atravesar la montaña Otorten, cuyo nombre traducido del idioma indígena Mansi significa "no vayas allí". ¿Era aquello una advertencia o simplemente un eco de supersticiones locales? Lo que comenzó como una expedición llena de risas y camaradería se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX. Semanas después de su partida, cuando no regresaron según lo previsto, equipos de búsqueda encontraron su campamento abandonado en circunstancias escalofriantes, las tiendas desgarradas desde dentro, pertenencias personales intactas y huellas que se dirigían hacia el bosque cercano descalzas, como si hubieran huido desesperadamente hacia la muerte. Algunos cuerpos fueron encontrados con signos de hipotermia, otros con heridas tan severas que parecían el resultado de una fuerza inexplicable, cráneos fracturados, costillas rotas, piel quemada y una extraña presencia de radiación en la ropa de algunos de ellos. Los informes oficiales se limitaron a atribuir las muertes a una fuerza desconocida, pero las preguntas se amontonan. ¿Qué llevó a estos jóvenes a salir corriendo en medio de la noche, casi desnudos, a enfrentarse a temperaturas bajo cero? ¿Fue un fenómeno natural, una avalancha, un experimento militar encubierto o algo más allá de la comprensión humana? Esta noche nos hemos adentrado en el corazón de este enigma. Hemos explorado cada detalle, cada teoría y cada sombra de este escalofriante caso conocido como el incidente del paso Diatlov. Pero te advierto, cuanto más se profundiza y más se investiga, más turbias se vuelven las respuestas, porque en las montañas de los Urales, algunos misterios no quieren ser resueltos.